Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos con un nuevo video, un video especial. Esto es dedicado para la comunidad que tenemos acá de Pentecostales. El video se llama Teología Pentecostal para principiantes. Como bien saben, la mayoría, yo soy pentecostal, sirvo en una denominación pentecostal. Toda mi vida he sido pentecostal y he estudiado en instituciones pentecostales, ¿no? Entonces, yo me considero una persona pentecostal que le gusta el estudio bíblico, teológico, me gusta el estudio. Y este canal, pues, mayormente es dedicado al software bíblico Logo, pero en ocasiones hablo de algunos temas teológicos y algunos temas que tienen que ver con el pentecostalismo. Entonces, he tenido que hacer un video de teología pentecostal para principiantes en solicitud de un hermano que me comentó una situación bien peculiar, que él es pentecostal y él está interesado en conocer la teología pentecostal, pero no sabe por dónde empezar, no sabe qué libros leer, no sabe a qué autores leer. Entonces, yo había hecho un video, que de hecho tengo pendiente de hacer la parte 2, sobre dispensacionalismo para principiantes, que es justamente la idea de mucha gente que no conoce el dispensacionalismo, no conoce quiénes son las fuentes aquí que hay que leer para conocer bien el sistema y todo. Entonces, dije, ¿por qué no hacer un video de teología pentecostal para principiantes? Entonces, este video es bien básico para los que son ya pentecostales y conocen ya la teología pentecostal. No espero una larga lista de libros de recomendación. Son unos 5 libros que les puede servir a muchas personas para empezar a introducirse en la teología pentecostal. Debo muchos videos para esta lista. Me gustaría hacer una parte 2 en base a la respuesta de mis hermanos pentecostales para poder seguir viendo, porque, bueno, ya sabe, hay un popular dicho, algún popular comentario, más bien, de algunas personas que dice, la teología y los pentecostales no van juntos en una misma oración, o los pentecostales no tienen teología. Y bueno, a mí no me alarma el hecho de que algunas personas crean que los pentecostales no tenemos una teología, pero sí me alarma el hecho de que los pentecostales creamos que no tenemos una teología, porque sí tenemos. Entonces, bueno, los mejores libros para empezar a entender nuestra fe, nuestra hermenéutica y nuestra praxis, nuestra práctica. Son 3 cosas que un pentecostal debe de entender: nuestra teología, nuestra fe; nuestra hermenéutica, cómo interpretamos la Biblia, porque todas las denominaciones tienen una hermenéutica, una manera en que leen la Biblia; y por nuestra práctica, también entender la manera en la que vivimos. Pero para empezar, ¿qué es ser pentecostal? Esa es una pregunta bien interesante. ¿Qué significa ser pentecostal? Bueno, hay un círculo de discusión sobre la definición de esto. Como es un video para principiantes, no me interesa el círculo de discusión ahora. Solo me interesa tomar de referencia la definición de Robert Menzies de qué es ser pentecostal. Para Menzies, un pentecostal es un cristiano que cree que el libro de Hechos proporciona un modelo a la iglesia contemporánea, y sobre esta base anima a todo creyente a experimentar un bautismo en el Espíritu, entendido como una investidura de poder para la misión, distinto de la regeneración, y que se evidencia en hablar en lengua, y afirma que las señales y prodigios, incluyendo los dones de 1 Corintios 12, del 8 al 10, deben ser característica a la iglesia de la vida de hoy. Entonces, esta definición para personas no pentecostales puede ser polémica. Si usted no es pentecostal y está en este video, no se preocupe por eso. Esto es la forma en cómo se define un pentecostal, y generalmente lo que los pentecostales creemos en relación a la Biblia, en relación a los dones del Espíritu, en relación a la obra del Espíritu, en relación a la vida práctica. Entonces, esta definición me parece que engloba de manera general qué es lo que creen los pentecostales, ya sea que haya pentecostales que conozcan sistemáticamente esta posición, o ya sea que haya pentecostales que no tengan ni idea nada del tema y simplemente viven la fe cristiana. En pocas palabras, esto puede ser. Entonces, puede ser que incluso dentro de muchos pentecostales hay algunas premisas que estén en esta definición que no logren ser entendidas plenamente, que no logren entender a qué se refiere el bautismo en el Espíritu Santo, porque es distinto de la regeneración, que no logren entender la cuestión del hablar en lenguas como evidencia inicial. Entonces, justamente a esos pentecostales que no logran entender su fe, o qué es lo que implica todo esto, es que está dedicado este video de teología pentecostal para principiantes. Entonces, una de las primeras cosas, lo básico, el paquete básico con los que uno debería de empezar, es una teología sistemática. Hay 2 libros de referencia
que se utilizan mucho en la cuestión de teología sistemática. Uno es el de Stanley Horton, súper clásico, y el otro es el de Duffield y Backflip. El primero, de la izquierda, es una introducción completa, accesible a las doctrinas centrales del movimiento pentecostal. Y el segundo es la obra de Horton. Horton es un teólogo pentecostal bien conocido en el movimiento. Es una perspectiva académica y pastoral sobre cada área de la teología cristiana desde un enfoque pentecostal. Y ambos títulos están disponibles también en el software Bíblico Logos, están disponibles en Amazon. Entonces, una teología sistemática es muy importante tener y empezar a leer. Obviamente, dicho sea paso, uno no lee una teología sistemática como un libro normal, completo, a no ser que usted sea un devorador de libros. En este caso sí podría hacerlo. Pero generalmente los libros de teología sistemática son herramientas de consulta. Sistematizan, ordenan una serie de doctrinas de la iglesia sobre la salvación, sobre el pecado, sobre los dones, sobre la misión de la iglesia, sobre el espíritu. Entonces todas esas doctrinas se ordenan y los autores van explicando qué es lo que significan esas doctrinas para nosotros. Para muchas personas el nombre de pentecostal en una teología sistemática puede ser algo, depende de cómo se entienda, pero para muchas personas les puede molestar el hecho de por qué simplemente no dice una teología cristiana, una teología sistemática cristiana o algo. Mira, el hecho es que se dice que es una teología con una perspectiva pentecostal porque es el enfoque teológico que los pentecostales tienen sobre una serie de doctrinas. Eso en primer lugar, por eso está el nombre. El nombre pentecostal implica una denominación, el nombre pentecostal implica un conjunto de creencias y un conjunto de prácticas también. Entonces, el hecho de que una teología sistemática lleve el nombre de pentecostal no se moleste, sencillamente son pentecostales explicando su teología. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no somos los únicos que en nuestras teologías sistemáticas ponemos nombre. También la teología reformada, también ellos incluyen sus nombres en sus teologías sistemáticas. A los reformados no veo que les moleste eso. Y sencillamente es porque están explicando las doctrinas en base a pues, el ente reformado. Entonces, a nosotros tampoco nos debería de molestar. Y si a alguien le molesta, pues les estoy explicando el por qué, ¿no? También me imagino que a muchas personas no les gustaría comprar una teología sistemática y que de paso sea pentecostal. Entonces, creo que es apropiado el ente de una perspectiva pentecostal. Eso en una cuestión. En segundo lugar, creo que todo pentecostal debería conocer cómo entendemos ciertos temas como la salvación, cómo entendemos ciertos temas como los dones del Espíritu Santo. Y a veces los creyentes pentecostales, cuando tienen esta duda y a veces no logran tener una explicación pastoral o en sus congregaciones, lo que muchos creyentes pentecostales a veces hacen es recurrir a YouTube o recurrir a redes sociales para intentar tener explicaciones de estas dudas doctrinales. Amado hermano, yo siempre he advertido mucho a los hermanos sobre las redes sociales porque uno puede encontrarse de todo tipo, de gente de todo tipo, explicando de todo tipo. Entonces, si usted tiene dudas, si quiere entender cómo entendemos cierta doctrina, vaya a una teología sistemática. Yo no tengo una teología sistemática en físico, pero sí las tengo en logos y siempre que quiero ver o confirmar algo que creemos en nuestra denominación, voy a una teología sistemática pentecostal. Esto también puede orientar a muchos predicadores y a muchos maestros también pentecostales que quieren entender algunos temas para enseñar en sus iglesias y no enseñar algo errado. Algunos hermanos me dicen, hermano Joven, mire, yo quiero enseñar, pero no quiero enseñar algo que esté equivocado o algo que salga fuera de lo que queremos nosotros, ¿qué puedo leer? No hay un librito por ahí. Entonces yo siempre lo que les digo a estos hermanos, cómprase la teología sistemática de Horton. Generalmente recomiendo más a Horton porque es el que más conozco y el que más he leído. A Duffield le debo un par de lecturas todavía. Entonces, una teología sistemática es de las primeras cosas que un pentecostal debe de tener para empezar a leer y empezar a entender su fe. Eso es una de las primeras cosas. Lo segundo es la hermenéutica bíblica pentecostal. ¿Cómo interpretamos la Biblia? Ahora, hay siempre muchas personas que tienen objeciones sobre cómo interpretamos los textos. Es una discusión hermenéutica. Y hay una buena lista de libros sobre hermenéutica pentecostal, donde pentecostales interactúan con personas de otras posiciones y explican la hermenéutica que tenemos. Claro, son libros un poquito más avanzados en torno a ciertas discusiones. Entonces, si alguien, por ejemplo, es un crítico del pentecostalismo, un crítico honesto, va a interactuar con esta fuente, no va a interactuar con otras cosas que no van al caso. Entonces, dentro de nuestra fe como pentecostales, entender cómo interpretamos la Biblia y por qué la interpretamos así,
debe de ser una de las cosas esenciales, no solamente ver nuestra teoría sistemática, sino también ver nuestra hermenéutica. Entonces, tenemos dos libros. Tenemos, en primer lugar, el libro de Robert y William Menzies, padre e hijo, que se llama Fundamentos Bíblicos y Teológicos de la Experiencia Pentecostal, desde hecho hasta hoy. Entonces, este libro es un buen justificativo de hermenéutica y praxis también, de cómo los pentecostales entendemos la obra del Espíritu en el libro de Hechos, cómo lo interpretamos y todo. El segundo, de Craig Keener, si no me equivoco, actualmente es ministro de la Asamblea de Dios. Y Kinner, Cómo leer las Escrituras de los de Pentecostés, un enfoque vivo y transformador de la palabra. Este libro de Hermenéutica del Espíritu es un libro un poquito más avanzado, un poquito más complejo, un libro más técnico. Lo puse en en un video de teología para principiantes para que tengan dos libros de cómo entender nuestra hermenéutica y confiando que en un futuro podrían darle una muy buena lectura, pero ambos libros pueden entender cómo nosotros los pentecostales interpretamos la Biblia, cómo interpretamos la experiencia, cómo interpretamos la obra del Espíritu Santo. Y digo esto porque esta cuestión de la gente que critica el pentecostalismo, muchas veces critica el pentecostalismo porque tuvieron malas experiencias con los pentecostales o con el movimiento. Y yo puedo entender como ser humano que tener malas experiencias con ciertos movimientos, ciertas organizaciones, genere dentro de nosotros un rechazo a todo lo que ellos puedan decir. Pero no se quede en eso, no se quede en su mala experiencia. Si tiene interés, obviamente, no está obligado a esto, lea lo que los teólogos pentecostales dicen. Pero claro, tenemos el detalle que a veces los teólogos pentecostales no son muy conocidos. O igual dentro de nuestra misma iglesia a veces no conocemos quiénes son teólogos pentecostales. Conocemos, mire, y es irónico. Conocemos a Paul Washer, a Arthur Sproul, a Matthew Henry. Es irónico que los pentecostales conocemos muy bien teólogos que no son pentecostales. Y a los que son pentecostales a veces no los conocemos, ni siquiera sabemos quiénes son. Entonces, esa es la cuestión. En esta presentación, en este video de hermenéutica bíblica pentecostal, les quiero recomendar, en primer lugar, el libro de Robert y William Menzies, Espíritu y Poder, también. Ambos están disponibles en el sobre Bíblico Logo, ambos están disponibles en Amazon, si usted prefiere la lectura en físico, pero esta cuestión de la hermenéutica es algo muy importante. En el seminario bíblico donde trabajo en la Academia Pentecostal, eventualmente se hacen seminarios, se hacen talleres sobre hermenéutica pentecostal, historia del pentecostalismo, cómo nosotros interpretamos la Biblia, cómo nosotros leemos la historia. Todas esas son cuestiones que un pentecostal debe de entender. A mí me ha interesado, hermano, porque, bueno, yo toda la vida he sido pentecostal, he leído la Biblia como un pentecostal, y cuando empecé mis estudios teológicos, pues seguí leyendo la Biblia como un pentecostal. Ahora veo la manera en cómo otras tradiciones leen la Biblia, con respeto, lo respeto y todo, pero a la vez sigo leyendo la Biblia como un pentecostal. Entonces, el explicar lo justificativo de por qué leemos la Biblia de esta manera, entonces es muy importante entenderlo, ¿no? Cómo interpretamos la Biblia, por qué, y estas cuestiones. Entonces, nada, Teología Pentecostal para principiantes, un video para pentecostales. Usted quiere entender cómo nosotros interpretamos la Biblia y cómo interpretamos nuestras experiencias también. Um, Espíritu y Poder, un excelente libro. Craig Keener, una buena obra también, un poquito más técnica, pero un libro que sí o sí podría entender. Ahora, para concluir, porque no voy a hacer el video largo. Pentecostés, esta historia es nuestra historia, de Robert Menzies. Este libro pero yo lo leí en la pandemia, lo leí en la pandemia y me gustó, es un libro bastante, ¿qué le digo? Es leer otro pentecostal explicando experiencias y una manera de ver la vida que tenemos los pentecostales que a veces uno como pentecostal como que no tiene las palabras para explicarlo. Y eso pasa con muchos hermanos pentecostales. Saben y entienden qué es lo que creemos y qué es lo que vivimos, pero a veces no tienen las palabras para explicarlo. Entonces, Robert Menzies nos da en este libro una introducción apasionante al origen y al desarrollo del movimiento pentecostal. Nótese que en esta presentación estoy utilizando la definición de Menzies de lo que de lo que es ser pentecostal. Y Menzies narra cómo el Espíritu Santo ha obrado en la iglesia a lo largo de la historia y por qué esa historia también nos pertenece a nosotros, porque la historia de la iglesia de Pentecostés es para nosotros nuestra historia. Entonces, me narra un poquito del origen histórico del pentecostalismo, cuenta un poco de la evidencia bíblica del bautismo con el Espíritu Santo, por qué nosotros lo vemos de esa manera,
cuenta un poquito sobre la relevancia del libro de Hechos, por qué nosotros leemos el libro de Hechos, las señales, los milagros, prodigios, lo que Dios hace, y nosotros lo vemos para el día de hoy, para nosotros. Es decir, el título técnicamente, Pentecostés, la historia de Pentecostés, esa historia, pero nuestra historia, pero somos parte de la iglesia, nosotros leemos que las experiencias de la iglesia son experiencias que podemos tener disponibles en el día de hoy, sanidades, el hablar en lenguas, la predicación con poder, todo eso para nosotros es parte de la historia de la iglesia, pero no es una historia que debe de quedar en el pasado, para nosotros es una historia que es la historia de hoy, nuestra, en el día de hoy. Entonces, nada, también está disponible en Logos, también está disponible en Amazon, es un libro que me gustó mucho, la verdad. Me gustó mucho, fue el primer libro de Robert Menzies que yo leí y aprendí mucho durante ese tiempo de pandemia. Entonces, ¿por dónde empiezo entonces? Bueno, bueno, tenemos teología sistemática, tenemos hermenéutica, ¿por dónde empiezo? Bueno, empiece por el libro de Robert Menzies, que no es muy difícil, no es muy complejo, tampoco es muy grande. Entonces, esto es para que vaya entendiendo un poquito de la teología y la hermenéutica. De base, puede empezar por eso. Después puede seguir o con el libro de Robert y William Menzies, Espíritu y Poder, y bueno, el de Kinner se lo dejo opcional porque es un poquito a veces difícil de leer. Lo puse acá porque, como le digo, es importante tenerlo ahí de referencia y conocerlo. Entonces, a nivel intermedio, una vez leyendo el de Pentecostés, puede irse por Espíritu y Poder, y si es valiente, puede leerlo juntamente con el de Kinner. Y al final, pues ya puede empezar a leer las teologías sistemáticas, que son libros más grandes, la lectura más pesada, y puede empezar a leyendo un poco. Entonces, puede empezar por ahí, hermano, como línea. Y bueno, lo que hemos visto hoy son uno, dos, tres, cuatro, cinco libros de hermenéutica, un poquito de historia, de teología sistemática, de los autores. Vuelvo, le digo, para los que son pentecostales que están en este video, no le hago justicia a todo lo que hay, a todo el material que tenemos. Espero tener y poder realizar una parte 2 ya un poquito enfocado más en historia, un poquito más enfocado en teología, en exégesis, en cómo estamos trabajando esas cuestiones. Pero eso es en partes menores. Ahora, ¿por qué leer teología pentecostal? Claro, si usted no es pentecostal y si a usted le interesa la historia y el movimiento de las denominaciones, le puede llegar a interesar leer teología pentecostal. Pero hablando a los pentecostales, ¿por qué es importante que los pentecostales leamos teología pentecostal? Porque la fe sin fundamento es vulnerable y la teología te da raíces profundas. Esencialmente también para conocer cómo otros movimientos y otras tradiciones interpretan la Biblia. Si uno no conoce bien las bases de su propia hermenéutica, pues cualquier persona viene y te dice, no, mira, esto es así, 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 así. Y uno dice, ah, mira, puede ser que tenga más sentido. Entonces, yo creo que un buen cristiano conoce los pies y dónde está sentado, conoce dónde tiene los pies. Y con respecto a la teología pentecostal, pues uno debe de conocer muy bien su teología. Entender al Espíritu Santo enriquece tu vida devocional, tu ministerio. Esto no es solamente cuestiones de términos técnicos, esto es ver cómo el Espíritu Santo obra a través de la iglesia, cómo obrado en la historia, cómo está obrando en el día de hoy. Y con base sólida, pues, puedes explicar y defender tu fe con amor y precisión. Con una base sólida de la doctrina pentecostal, pues podemos predicar con seguridad, predicar con confianza, que es lo que nosotros creemos, porque al final del día, pues los pentecostales servimos en denominaciones pentecostales. Entonces, recomendación final, comienza su viaje hoy mismo. Algunos sé que tendrán los libros que he mencionado, si los tiene y no los has leído, léalo. Y si este video llegó a una persona que nunca ha estudiado nada de lo que tiene que ver de teología ni nada de lo que tiene que ver el tema, y usted se considera pentecostal o usted sirve en una denominación pentecostal como las Asambleas de Dios o como la Iglesia de Dios Pentecostal o como Movimiento Misionero Mundial, entonces si usted sirve en una denominación pentecostal, empiece a leer cualquiera de estos libros en el orden recomendado que les he dado. Y nada, hermanos, apoyen este canal. Siempre trato y estoy tratando de hacer un espacio un poquito más para poder traerles contenido, cuestiones de teología, cuestiones de teología. Trato de hacer lo que puedo, así que un like al video, compartan este video. Y nada, espero próximamente más videos sobre recomendaciones de libros y lo que el Señor nos ponga ahí. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Bendiciones. Nos vemos próximamente. Que Dios les bendiga.